Donde parece que los pronósticos no son alentadores es en las personas, los ciudadanos, que siguen varados en el exterior, porque el gobierno ha autorizado la llegada en esta semana de algunos vuelos más, pero no serían lo suficientes para tratar de regularizar la situación a mediano plazo. Y algunos están planteando la constitucionalidad o no de estas medidas que toma el gobierno, lo que se firma al momento de salir del país, si es constitucional o no, si a través de una firma que a veces tiene un gran nivel de desconocimiento puede invalidar alguna medida constitucional o algún tipo de artículo de nuestra Constitución. Bueno, vamos a charlar con esto con una especialista. Hablamos de Débora Huxek, es abogada penalista y además es vocera de varias de las personas que están en el exterior para que nos cuente qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos esperar. Hola Débora, buen día, Maximiliano Lecky te saluda, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días. Gracias por el Por contacto. favor, gracias a vos por atendernos en la mañana de hoy y sé y me imagino la honda preocupación que hay de mucha gente que está en contacto contigo en diferentes lugares del mundo, ¿no? Sí, el tema es el siguiente. Uno ya no sabe cómo explicarle a estos argentinos o extranjeros residentes en el país por qué motivo se les impide regresar a su patria, ¿no? Yo digo que esta medida, esta decisión administrativa, la 683 del 2021, es una medida antipatria, porque se desinteresa del destino, del proyecto de vida de cada uno de esos argentinos. Y en base a eso que vos estás contando, me imagino que, viste que en redes sociales se dicen, bueno, te fuiste de vacaciones al exterior y bueno, aguantátela. Y uno dice, ¿por qué uno se tiene que aguantar no poder retornar justamente a tu patria, ¿no? ¿Dónde dice que hay una medida en la Constitución o en las leyes vigentes que por consecuencia de algo vos estás imposibilitado a ingresar? Bueno, es que la Constitución dice todo lo contrario. La Constitución nos garantiza la libertad de tránsito, entre otras libertades, y desde que se instauró la pandemia causada por el COVID-19, es como que se han buscado distintos pretextos para cercenar estos derechos individuales. Todos los argentinos y todos los habitantes del país tenemos que partir de ciertas seguridades, ¿no? O sea, de la certidumbre que la propia Constitución Nacional nos tiene que dar a nosotros. Sin embargo, vemos que los gobiernos improvisan o que los gobiernos utilizan esta pandemia para violentar estos sagrados derechos. Entonces, muchas justificaciones no hay cuando se toman estas medidas que van en un sentido totalmente opuesto a lo que un Estado liberal y democrático debería resolver. Pero es importante esto que vos estás diciendo y sobre todo para que la gente lo entienda, porque muchas veces, digamos, los gobiernos tienen que actuar en el marco de nuestras leyes vigentes, Constitución Nacional y el resto del ordenamiento jurídico. Para que el gobierno pudiera haber tomado una medida así, constitucionalmente hablando, tendría que haber declarado el Congreso de la Nación un estado de sitio o un estado de conmoción interna. ¿Esto es correcto? Sí, un estado de emergencia es lo que ellos aducen para dictar la cantidad de decretos que se vienen dictando desde que se instauraron todo tipo de restricciones. En realidad, la Constitución Nacional no puede ser violentada bajo ningún pretexto, ni siquiera por una pandemia. Porque la consecuencia de esto, ¿qué es? Que estamos frente a un Estado paternalista y que ese Estado paternalista, en lugar de educarnos para ser ciudadanos libres, que nos sepamos comportar, nos trata como adolescentes, ¿no? Los argentinos nos comportamos como adolescentes y esto lo hemos visto con los festejos, bueno, del día sábado, ¿no? Donde todos se sintieron instados a salir a celebrar y a olvidar que había una pandemia. Entonces, esto es consecuencia directa del tipo de Estado que tenemos. Yo siempre digo que los gobiernos son nuestros principales educadores y que si ellos no saben el rumbo y si ellos mismos desconocen y desacatan las normas constitucionales, eso es lo que nos están enseñando.
nos están enseñando a vivir bajo una custodia permanente y no a vivir en libertad. Y es momento de que los argentinos, de que todos los individuos, comencemos a generar un cambio de paradigma en este sentido. Se comprende. Le voy a dejar una pregunta a mi compañero Augusto Niesgay, que está vía Skype, que te quiere consultar. Débora. ¿Cómo no? Débora, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, sí, muchas gracias. Te quiero consultar justamente desde tu conocimiento de las leyes, ¿no? ¿Hay algo que pueda hacer la gente que está afuera o que llega aquí al país en contra del gobierno? Digo, tomar alguna medida legal en base a esto que estás relatando, a esta violación de los derechos constitucionales. Bueno, en primer lugar, una acción de amparo. Hay distintas acciones de amparo que se han interpuesto, pero de manera individual. Lo que habría que hacer es una acción de tipo colectiva. Yo sé que hay organizaciones que ya lo han hecho y que incluso han denunciado esta situación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después también tenemos que Amnistía Internacional se ha expedido y ha pedido en realidad información al gobierno argentino solicitando cuáles eran los antecedentes que habilitaban tomar este tipo de medidas violatorias de los derechos humanos. Ese es el panorama legal que todos los afectados, todas las personas que están como en una nueva frontera o varados en el exterior podrían interponer. Sabemos que la justicia llega tarde, por más acción de amparo que se interponga, sí. La justicia va a resolver cuando aquel argentino pudo regresar a nuestro país. Pero hay un dato no menor en base a esta pregunta que te hace Augusto, porque suponte que vos te fuiste de vacaciones al exterior, firmaste la papeleta que te quiso hacer firmar el gobierno, no hay ningún problema. Pero a vos te cancelaron el vuelo para volver y en el exterior, suponete, te cancelaron el pasaje, tuviste que comprar otro pasaje, gastaste en hotel, no sé. Hiciste un gasto extraordinario de lo que vos tenías pensado porque tuviste que volver en un avión privado de $20.000. ¿Vos eso legalmente se lo podés reclamar al volver al Estado argentino? Sí, podés iniciar una acción de daños y perjuicios, totalmente, por la arbitrariedad de la medida y porque violenta garantías constitucionales, el debido proceso. El debido proceso tiene que ver con que de antemano los individuos tenemos que conocer qué conductas pueden estar reprimidas o qué tipo de sanciones les corresponden si cometemos una conducta reprimida por las leyes. En este caso, la medida se aplica de manera retroactiva, se cambian las condiciones de aquellos que tenían un plan de vida, un plan de regreso, y los afecta de una manera inaudita. Sí, por supuesto que se puede interponer además una acción de daños y perjuicios. Es decir, que ese papel que les hace firmar no invalida que puedan reclamar los gastos extraordinarios que están sufriendo por su estadía mayor en el exterior. Mira, esa declaración jurada carece de validez absoluta, es un papel que simplemente es como si fuera una declaración de deseos del gobierno del gobierno nacional de decirte, bueno, usted se somete a cualquier tipo de decisión que yo pueda tomar en un futuro. Usted sabe que si sale corre con los riesgos de no poder volver. Estas son medidas arbitrarias e inconstitucionales porque ningún ciudadano argentino puede firmar un papel prácticamente en blanco donde se le conceden todas las potestades al gobierno, incluso en contra de la Constitución Nacional. Eso no existe. Ningún argentino puede válidamente renunciar a sus derechos constitucionales. En base a todo lo que vos estás contando y estás describiendo, ¿qué rol crees que la justicia debería tomar o debería entender y qué rol debería tomar el Congreso más allá de la medida que está tomando el Ejecutivo Nacional y que no están haciendo, digamos? En cuanto al Congreso Nacional, bueno, acá la respuesta podría ser, bueno, estamos en una situación que no es de emergencia, el Congreso está funcionando, con lo cual toda restricción a un derecho podría ser tratada por el Congreso Nacional para otorgarle el debate necesario a los efectos de que pueda ser legítima una decisión. Pero vuelvo a decir, así sea que el Congreso Nacional dicte una medida de estas características, sigue siendo inconstitucional. Bien. Ahí funciona el Poder Judicial, que es el contrapoder y el que debe, de alguna manera, en cada caso concreto, establecer quién tiene la razón. Entonces, el Poder Judicial, que
siempre tiene que ser independiente y que la Corte Suprema ha demostrado en el fallo dictado recientemente cuando se debatió la presencialidad de las clases, ha dicho claramente que la pandemia no debe ser una excusa para restringir derechos que son sagrados, derechos constitucionales, y es así, en ese sentido, donde todos los jueces de instancias anteriores deben expedirse. Uh-huh. Clarísimo. La última que te hago es por los conciudadanos argentinos en el exterior. ¿Tenés alguna situación que te gustaría contarnos, describirnos de personas que tal vez están con temas de enfermedad, con temas de reunificación familiar, que no puedan volver en estos momentos al país? Sí, el caso de un colega que pagó el viaje para que su esposa y su hija vayan a Disney, fue un regalo que le hizo de cumpleaños a su hija. Su hija obviamente tenían fecha para regresar, les cancelaron los vuelos, se quedaron unos días más y la hija tuvo un accidente con un monopatín eléctrico, fractura de cráneo y está internada ahora saliendo de un estado de gravedad casi extremo. Ese caso él lo está representando porque a sí mismo, digamos, en representación de su familia, pero como esto es una muestra de lo que puede pasar cuando el Estado se inmiscuye en el plan de vida de los individuos, ¿no? Es eso lo que hay que impedir. Qué situación lamentable y terrible. Me imagino que así deben replicarse por el resto del mundo, ¿no? Tal vez Miami sea como el lugar donde hay mayor cantidad de vuelos, pero debe haber argentinos en todo el mundo que están en situaciones similares, ¿no? En todo el mundo, y que los argentinos han demostrado que somos solidarios tanto dentro como fuera del país, porque muchos han dado acogida a esos argentinos compatriotas que están afuera, que no tienen más recursos económicos para subsistir en un lapso temporal que es indeterminado, porque cuando comenzaron las restricciones se habilitó 600 plazas por día y ahora se subió a 742 plazas por día, lo cual es un número ínfimo. Se castiga al extranjero se castiga al argentino que pudo viajar. Esa es mi síntesis de lo que está pasando. Y te pregunto eso en la última, abuso de tu tiempo, pero ¿por qué crees que hay, digamos, esta situación de muchos compatriotas y muchos argentinos de que se la agarran con aquel que tiene la posibilidad de viajar? Porque, digamos, y además puede tenerla por una situación extraordinaria. A lo mejor no es una persona que viaja todo el tiempo, a lo mejor es, como vos decís, alguien que le pudo hacer un regalo a alguien, o alguien que viene pagando su pasaje a lo mejor desde hace año y medio y lo está reprogramando y la compañía no te da otra opción si no te devuelve los billetes que a lo mejor lo compró en 30.000 especificados, que hoy no te compras un billete para ir a Estados Unidos por menos de 100.000 pesos. O sea, ¿qué pensás de esos argentinos que, no poniéndose en el lugar del otro, juzgan una acción individual? En primer lugar, ojalá que todos los argentinos pudiéramos viajar al exterior. Nos están educando bajo una mentalidad de pobre, donde el que puede, pagarse un pasaje sería como el aristócrata, el de clase alta, y donde todos los demás que nos quedamos sentimos cierta envidia. Eso es propio de un gobierno comunista, a mi modo de ver. No se alienta el progreso y se castiga el progreso o la proyección de otros, que no tiene que ver solamente con viajar al exterior, tiene que ver con, como digo al principio, artículo 19 de la Constitución Nacional, poder cumplir tu plan de vida, ¿no? Entonces, me parece que hay una opinión generalizada en este sentido que es muy difundida por el gobierno nacional. Uh-huh. Te quiero agradecer por estos minutos y bueno, obviamente darle a través de esta nota toda la mejor buena energía y las posibilidades a los argentinos que están en el exterior a través de esta nota, que el gobierno tome cartas en el asunto, tome nota y que pueda de alguna manera abrirles las puertas a volver y retornar a su país, ¿no? Te agradezco mucho por la nota. Un beso muy grande. Cariño a todo el equipo. Un beso muy grande. Hasta luego, gracias. Charlábamos con Débora Huczek, que muy amablemente nos atendía en la mañana de hoy, abogada penalista y representante de varios de los varados que en estos momentos están en el exterior.